Bienvenidos a este nuevo espacio de charlas de marketing digital y procesos creativos. Hoy vamos a hablar de clientes de arquitectura y interiorismo. Nico y Víctor están acá en la mesa. Nico, ¿qué es lo primero que mirás cuando llega un proyecto de arquitectura o interiorismo? Lo primero que miro es un poco el concepto que tenga el estudio de arquitectura o interiorismo, el concepto visual, ¿no? ¿Qué materiales usan, qué colores, qué texturas o qué suelen utilizar? Y después el tamaño de los proyectos, si no es lo mismo un estudio que haga departamentos a uno que haga casas, a uno que haga mansiones, va a depender mucho eso, creo, del tamaño del proyecto. La escala, exactamente. Porque dentro de proyectos de arquitectura también hay un montón, digo, no son solamente casas, hay un montón de estructuras y cosas que se pueden armar. Y bueno, dependiendo de eso, recién ahí puedo empezar a pensar en la parte visual y técnica, digo, qué cámaras voy a usar, qué lentes, qué luces, etc. Y vos, Víctor, desde el lado de marketing, porque Nico de lo audiovisual, y vos desde el marketing, ¿qué miras cuando llega un proyecto nuevo de arquitectura e interiorismo? Sí, trato de entender de vuelta todo el negocio y a partir de ahí veo cómo baja en esa producción. Pero sí, una variable que para mí es clave, particularmente en arquitectura e interiorismo, es cuál es el concepto propio de esos profesionales. Para poner un ejemplo sencillo, si generan casas prefabricadas, si está copiada de un formato, la identidad ya viene desde el diseño. Claro. Es estándar. Sí. Ahora, si cada proyecto va generando una nueva imagen con una idea y esa idea es transversal a sus proyectos, genera un concepto y una identidad propia desde el diseño. Para mí eso es lo que me cuesta más a veces visualizar en esos proyectos y a lo que le presto atención, para tratar de después, desde las producciones y desde la comunicación, fortalecer esas características que moldean esa propuesta. Entonces creo que es desde ahí. A mí la parte que más divierte es el inicio. Agarrar la cuenta y Víctor me dice, llegó una cuenta nueva, ¿es interioristas o arquitectura? Me encanta agarrar la cuenta y decir, ay, mirá, le falta esto, le falta aquello, ¿viste? Como empezar a creer. Sí, Te gusta mucho el análisis de las cuentas también. El análisis me encanta. Sí. Y le mando a Víctor y le digo, mirá todo esto, lo que le falta a esa cuenta. Me dice, bueno, pero hay que transmitírselo primero al cliente. Claro, igual, y sí. Igual a veces, más allá de por ahí lo que falta, muchas veces lo que miramos también es el equilibrio. Exacto. Suele pasar que o están haciendo poca marca o hacen mucho producto. Yo creo que eso es un poco entonces, lo más común que suele pasar en la mayoría y sobre todo en equipos que en el caso de arquitectura, interiorismo, digo, son también equipos creativos que usan mucho la creatividad, entonces, y al mismo tiempo están en la medida, en el número, en el detalle muy finito. Entonces es tanto de lo que se ocupan que es muy difícil que puedan mirar a un solo objetivo o hacer foco en una sola cosa. Y por ahí en nuestro trabajo es eso, empezar a enfocar todo eso, porque claro, entras a un perfil, como decías vos, entras a un perfil y por ahí ves dos paredes, una planta y el frente de una casa, y no sabes si es el frente de la casa de la misma planta, es como que no se entiende bien dónde estás, si estás entrando, si estás saliendo, y bueno, por ahí es porque no le han puesto el ojo a la parte comunicacional. Eso es lo loco, porque a veces te llegan de diseño, vos decís, tiene el ojo afiladísimo. Claro, pero no es lo mismo saber. El feed de Instagram y decís. Lo que pasa es que una cosa es saber diseñar y otra cosa es saber diseñar un plan de marketing, por ejemplo. Es totalmente diferente. No, y sin embargo, además, los dos, digamos, son totalmente importantes. Pero bueno, es pedirle a un arquitecto que haga marketing no tiene tanto sentido. Es que además en el proyecto está por ahí la calidad desde el diseño. Tal cual. Lo que muchas veces pasa es que eso no se ve reflejado, en sus canales de comunicación, sea en su web, que a veces desde la web ya te das cuenta, o inclusive hay veces que desde la web decís, ¿cómo puede ser alguien que con diseño tenga esta web? Totalmente. Y Nico, ¿qué recursos, entonces ahí Víctor lo dejó, qué recursos audiovisuales te ayudan a mostrar esos proyectos? Bien, yo creo que principalmente, bueno, va a depender siempre de cada proyecto, siempre va a depender porque
Yo en lo que me enfoco sobre todo en espacios como este, ¿no? De un equipo de arquitectura e interiorismo, es en la sensibilidad que tienen para crear esos espacios. Entonces, Para no tener esa sensibilidad. ¿cómo hago yo para transmitir esa misma sensibilidad con la que ellos dijeron, bueno, vamos a poner esta ventana acá porque la luz que entra a las 7 de la tarde va a ser la luz cuando ellos estén comiendo antes de irse a dormir? Entonces, ¿cómo transmito eso yo, por ejemplo, en un reel? Bueno, por ahí no es llevando a toda la familia a que se pongan a merendar o a cenar en ese momento, pero sí puedo transmitir mostrando una textura con la luz del sol de ese momento y con un encuadre que lo haga ver lindo desde el concepto de diseño que tenga ese grupo. Y, Vic, ¿y vos cómo alineas el trabajo creativo de él con tu estrategia de comunicación? ¿Cómo alineas eso? A mí me parece, siguiendo lo que dice Nico, es que en ese momento también es muy clave generar el vínculo con esos profesionales. Porque tenés que entenderlos. Y cuando los escuchás hablar de su proyecto y ves su proyecto, creo que ahí está la conexión. Sí, yo creo que eso es clave con te diría con cualquier proyecto y con cualquier empresa. No es lo mismo que te llegue por ejemplo, de mi lado, ¿no? No es lo mismo que me llegue un guión, yo ir, grabar y no conocer a nadie de la empresa, a que si yo conozco y puedo hablar idealmente con el CEO, el dueña de la empresa, eso cambia totalmente las cosas, porque hay un lenguaje que incluso es no verbal, que bueno, uno con los años y con la experiencia aprende a leer también y a saber cómo es la visión de la otra persona, no solamente de lo que quiera yo mostrar al público, sino de lo que el cliente y después lo agradecen. Sí, igual me parece que lo particular en arquitectura y interiorismo es que ese profesional entiende diseño. Totalmente. Y en el momento en que estaba con el proyecto, lo pensó desde el diseño. Por eso es importante, creo, como con todos los clientes, pero en eso uno. en particular me parece que es muy jugoso. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, una empresa de gastronomía, tal vez lo que le interesa es tener mucha más respuesta rápida, ¿no? No es lo mismo, no es el mismo encuadre o el mismo cuidado que yo voy a tener para hacer un encuadre en un evento de gastronomía a que lo voy a tener en un proyecto de arquitectura. ¿Por qué? Porque hay cosas que en un evento no necesito cuidar, como si aparece algo atrás y no aparece, si aparece adelante, claro, porque lo que estoy focalizando es lo que está pasando y la sensación que tiene la persona que está en el video o en el TikTok. En cambio, en arquitectura, ustedes piensen que la mayoría de las imágenes van a ser vacías, espacios vacíos. Bueno, ¿cómo hago para transmitir sensibilidad con un espacio vacío? Entonces, creo que se puede. Se puede. Seguro que se claro puede. Que se puede. Y Nico puede. Lo fundamental de entender de que no hay igual un solo camino. ¿Sí? No hay una manera única de encontrar el éxito en las redes sociales. No hay una sola manera de hacer las cosas y nosotros nos encargamos de hacer todas las maneras posibles para encontrar la manera ideal para el proyecto específico. Y que además puede ser en ese momento y a los 6 meses cambió. Totalmente. Es que va a cambiar. Yo creo que va a cambiar. O sea, y hay un par de cosas que me parecen fundamentales para que también tenga resultados. Es la libertad del cliente de que te deje expresar desde lo audiovisual y desde la estrategia. Sí. Como que te delegue todo eso a vos, cambia también el juego de los resultados, me parece. Y después, la libertad a la hora del presupuesto. No es lo mismo que si el presupuesto es muy bajo, si es muy alto. Creo que y también eso va a depender de los resultados. Siempre es, Víctor, decirles desde cero al cliente que los resultados van a ser mucho más reales cuando el presupuesto es más alto que cuando es bajo. Sí, a veces también igual creo que tiene que ver con la creatividad, también ahí juega. Y sí, también algo que no dijimos hasta ahora es que creo que en este caso el orden de los factores altera el producto. Cuando llegamos a la estrategia de contenido ya tenemos que haber visto algunas otras cosas. Tal cual. Si no sabemos bien cuál es la propuesta de valor de esa marca, si no entendemos bien qué objetivos tienen, porque hay veces que no es vender. Es más, totalmente, nos ha pasado con clientes que si haces mucho foco en la venta les generas un problema, pues ya están a tope de venta. Nos ha pasado. Verdad. Sí, varias veces. Entonces, bueno, tal vez el objetivo para esa marca es otro diferente. Y en función de eso es como baja la estrategia de contenidos. Ahí creo que es donde juega un poco esto de una visión más global y holística. Pero sí,
obviamente, juega el presupuesto. Si te vas de presupuesto, no se vuelve una acción que se puede concretar, con lo cual tampoco sirve. Entonces, bueno, un poco la creatividad que hablábamos al principio juega en diferentes dimensiones. Totalmente, sí, hay que ser creativo para poder balancear también. No, pero habrá de ese dentro de todo. presupuesto porque también cambia la luz, cambia el lente, No, Sí, cambia obvio. la locación, cambia Totalmente. todo y el impacto en redes es mucho más alto cuando haces una buena producción de contenidos. Sí, sí, Bueno, sí, bueno. sí. Y si tuvieran que resumir el paso más importante del proceso creativo, ¿cuál sería para ustedes el paso más importante? Resumir, es difícil. Bueno, creo que lo puedo, si lo tengo que resumir en una palabra, en mi caso diría traducir. Traducir todas las ideas del cliente y mis ideas en un contenido único. Digo, para cada marca, que cada marca tenga su imagen en específico y que vean algo y digan, eso es de esta marca, eso es de esta empresa. Y eso creo que es como lo más importante. Para mí es el accionar. Porque también lo que tiene la creatividad es que te la puedes pasar volando, se te pueden ocurrir un Sí, millón totalmente. de cosas. Por eso tengo a es Víctor acá posible, yo. Todo es posible en el plano de la imaginación y está buenísimo que así sea, pero hay un momento clave que hay una idea que es creativa, pero además es accionable. Totalmente. Se puede concretar. Creo que ahí para mí esa es la parte más importante. Ahí la parte- Tal vez es de donde tiro yo. Y también está Exacto. muy bien Acá que nos permitamos salir de lo estrictamente accionable de entrada, porque también corres los límites. Muchas veces parece que es un tema de presupuesto, pero a veces no es un tema de presupuesto. A veces es problema de cómo mirarlo desde otro lugar, cómo utilizar un recurso diferente al que creíamos que era necesario. Sí. Y también puede ser una idea accionable. Por eso para mí la clave está en cuándo conseguís una idea que está buenísima, va con la marca y es accionable. Ahí es donde está para mí. A mí me fascina de ponerme como la idea de decir que la gente no vea una marca, sino como que vea algo de pertenencia, como que quieran pertenecer a ello. Sí. Así que bueno, nada, cerramos este episodio. Gracias Nico, gracias Muchas Víctor. gracias. Si les gustó este episodio, denle like, suscríbanse al canal y síganos en Community Redes para más contenidos de marketing digital.